Todos estamos pendientes desde ya. Gracias. Hola, muy buenos días a una nueva emisión de Edu Digital Medio Ambiente. Hoy hemos dispuesto este espacio para aprender un poco más de la mano de los expertos. El día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante, de gran interés para la comunidad, y está relacionado con el proyecto de la modificación de licencia ambiental del Aeropuerto Internacional El Dorado. Para hablar de este gran tema, nos acompaña Joan Núñez. Él es ingeniero de sonido, especialista en gerencia de proyectos BIT, líder acústico y coordinador del Grupo de Sistema de Vigilancia y Control Ambiental. Además, Joan es el desarrollador de la resolución 1599. Recordemos que esta resolución es la de protocolo de medición de niveles de ruido para el aeropuerto aquí en la ciudad, y es el líder del proceso de la modificación de esta licencia ambiental para el aeropuerto El Dorado. No siendo más, ingeniero, bienvenido a Edu Digital Medio Ambiente. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio en el cual es importante para nosotros estar mostrando cuál ha sido la directriz y cuál ha sido los lineamientos que hemos realizado durante todo este tiempo. Ya llevamos alrededor de unos 4 o 5 meses realizando este estudio de impacto para la modificación de la licencia ambiental, y que ha llevado grandes retos y por lo cual pues estamos en un punto muy importante, y asimismo pues queremos mostrar cuáles han sido las características que hemos tenido durante el desarrollo de esta modificación de licencia ambiental. Entonces pues aprovecho para dar la bienvenida a todos los que nos están mirando, y que podamos sacar un espacio muy productivo frente a este escenario y esta temática. Entonces empiezo mencionando algo que es muy importante, que es la licencia, el concepto de la licencia ambiental para aeropuertos. Está regido bajo el decreto 1076 del 2015, que es un decreto básicamente que estipula los lineamientos del sector ambiente, y que allí establece cuáles son las autoridades ambientales competentes para la otorgación de una licencia ambiental, porque recordando que todo proyecto o actividad que genere un impacto ambiental tiene que ser tramitado frente a una autoridad ambiental para saber el concepto y con ello generar un estudio que permita o no la viabilidad de este proyecto. Digamos que a nivel nacional tenemos aeropuertos de orden nacional o de orden internacional, y así lo establece este decreto, en el cual se puede regir bajo la autoridad ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, o una corporación. ¿De qué depende esto? Realmente, si es internacional, depende directamente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y si es de orden nacional, depende de la corporación en la cual se encuentre ubicada. Para ello pues se genera toda una elaboración de estudio de impacto ambiental que está con respecto a los términos de referencia, que es básicamente para aeropuertos. ¿Sí? Ya aterrizando un poco la idea en este proyecto, que ha sido una labor que ha realizado la Aeronáutica Civil, en el cual se ha implementado un estudio de impacto ambiental que tiene pues por motivo o por objeto el proyecto de modificación de licencia ambiental, y que tiene entonces el aspecto de elaborar una serie de requisitos y metodologías para que pueda presentarse este estudio ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de la viabilidad o no de operar este aeropuerto. ¿Sí? Quiero aprovechar este espacio también para mostrar un video, el cual es un poco más ilustrativo, que muestra cuáles son las características que ha tenido el aeropuerto, cuáles son los avances que se ha desarrollado en términos de esta licencia ambiental, y que tiene entonces los argumentos y las características de toda esta licencia ambiental. Entonces aprovecho para mostrar este video.
El siguiente proyecto tiene como objeto la modificación de la licencia ambiental para el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, conferida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Así, el proyecto busca flexibilizar las horas de operación de las pistas del aeropuerto, desarrollando medidas restrictivas y operativas a partir de lineamientos establecidos internacionalmente, tal y como lo menciona la OACI en su término Balanced Approach. ¿Por qué se plantea el proyecto de modificación de licencia ambiental? El proyecto de modificación de la licencia ambiental otorgada para el Aeropuerto Internacional El Dorado se propone como un mecanismo que busca mayor flexibilización de las horas de restricción y configuración operacional de las pistas, así como el horario de uso del recinto de prueba de motores, ya que se prevé una inminente congestión del tránsito aéreo debido a las dinámicas de crecimiento y desarrollo, así como los efectos críticos por la pandemia mundial. Conforme a las estadísticas operacionales de movilización de pasajeros y de carga, el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, D.C., ha presentado una tasa de crecimiento porcentual de movilización en pasajeros entre el 2015 y el 2019 del 14% y del 6%, con respecto a la cantidad de toneladas movilizadas en el mismo tiempo de evaluación. El proyecto se basa en la determinación de consolidar el Aeropuerto Internacional El Dorado como un aeropuerto con la mejor competitividad para la región, que de igual forma no se desconoce y, por el contrario, ha enfrentado los retos ambientales que presenta cualquier operación aeroportuaria, catalogándolo como un referente en sostenibilidad a nivel de la región. La gestión social, que hace parte integral del Sistema de Alta Precisión Sonora de Evaluación de Niveles de Ruido Aeronáuticos, junto con el seguimiento continuo de los registros de niveles de ruido, han permitido evaluar y cuantificar los resultados de medidas de mitigación en la gestión del ruido que adelanta el aeropuerto, vinculando medidas de divulgación para las comunidades sobre el desarrollo del área de influencia del indicador LDN de 65 decibeles, permitiendo evidenciar una reducción del 39.6% para el año 2019 en comparación con el año 2014, gracias a las acciones sostenibles y la vigilancia con el sistema de alta precisión sonora. Asimismo, la toma de decisiones frente al monitoreo de ruido ha permitido acciones tales como la actualización del manual de abatimiento de ruido y la integración de un protocolo de evaluación y seguimiento a los niveles de ruido vinculado al régimen sancionatorio RAC-13 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Adicional, la Aerocivil incluyó el esquema de compensación y reducción de carbono para la aviación civil, CORSIA, con el fin de generar medidas adicionales en la mitigación de emisiones para la industria aérea que se rigen bajo las indicaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. A continuación, se presenta la configuración operacional del aeropuerto desarrollada en el estudio de impacto ambiental, enmarcada por condiciones operativas, de procedimientos y restricciones para las pistas norte, 13L, 31R y las pistas sur, 13R, 31L. Esta configuración sustituye y modifica la configuración descrita en el artículo 1 de la resolución 1034 y 1567 de 2015 de la ANLA y es mostrada a continuación. En la franja horaria de 12 de medianoche a 4:59 de la mañana, las pistas del aeropuerto se encuentran en configuración enfrentada, es decir, aterrizajes de aeronaves se realizan en sentido occidente a oriente, mientras que los despegues de aeronaves se realizan en sentido oriente a occidente. El aterrizaje de aeronaves se hace por la pista norte 13L y la pista sur 13R, sobrevolando el municipio de Funza. El despegue de las aeronaves se hace por la pista norte 31R y la pista sur 31L, sobrevolando el municipio de Funza sin restricción alguna para la operación de todo tipo de aeronave. Ambas pistas no podrán realizar operaciones que sobrevuelen la ciudad de Bogotá en esta franja horaria. En la franja horaria de 5 de la mañana a 5:59 de la mañana, las pistas del aeropuerto se encuentran en configuración oriente, es decir, aterrizajes y despegues de las aeronaves son llevados a cabo en sentido occidente a oriente. El aterrizaje de aeronaves se hace por la pista norte 13L y la pista sur 13R, sobrevolando el municipio de Funza. El despegue de las aeronaves se hace por la pista norte 13L y la pista sur 13R, sobrevolando la ciudad de Bogotá. Para la configuración oriente, se aplica restricción por sistema de cuota de ruido QC para todas las operaciones aéreas civiles. Las aeronaves que por certificado de ruido presenten una cuota de ruido mayor o igual a 4 no podrán despegar. En la franja de 6 de la mañana a 9:59 de la noche, las pistas del aeropuerto se encuentran en configuración oriente. El aterrizaje de aeronaves se hace por la pista norte 13L y la pista sur 13R, sobrevolando el municipio de Funza.
El despegue de las aeronaves se hace por la pista norte 13L y la pista sur 13R, sobrevolando la ciudad de Bogotá, sin restricción alguna para la operación de todo tipo de aeronave. En la franja horaria de 10 de la noche a 11:59 de la noche, las pistas del aeropuerto se encuentran en configuración oriente. El aterrizaje de aeronaves se hace por la pista norte 13L y la pista sur 13R, sobrevolando el municipio de Funza. El despegue de las aeronaves se hace por la pista norte 13L y la pista sur 13R, sobrevolando la ciudad de Bogotá. Para la configuración oriente se aplica restricción por sistema de cuota de ruido QC para todas las operaciones aéreas civiles. Las aeronaves que por certificado de ruido presenten una cuota de ruido mayor o igual a 4 no podrán despegar en esta franja horaria. Estas acciones contribuirán a la consolidación del Aeropuerto Internacional El Dorado como un referente de sostenibilidad a nivel regional. Listo, entonces como lo estábamos viendo en el video, esta configuración operacional, que básicamente es hacia qué lado pueden despegar por franjas horarias, es decir, en determinadas horas del día, pueden tener o despegas hacia la ciudad o aterrizajes hacia la ciudad. Esta configuración, pues, digamos que determina el cambio y modificación de una licencia ambiental, precisamente porque la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales estructuró cómo tenía que ser la operación aérea del aeropuerto en términos, obviamente, de generar el menor impacto. Entonces, haciendo también un antecedente de cuáles fueron las condiciones del aeropuerto, cómo fue su inicio. El aeropuerto, es importante destacar que esta operación del aeropuerto se dio para el año 59. Su construcción precisamente estaba enfatizada en generar un espacio en la cual el aeropuerto no tuviera implicaciones o comunidades cercanas o aledañas, precisamente para que no generara impacto. En el año 63, pues incluyó la unidad de CATAM al interior del aeropuerto, y que pues este era un auge muy importante del transporte que se estaba teniendo después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso se implementó este aeropuerto. La construcción de la segunda pista se dio para el año 1998, construcción y operación, donde pues ya el aeropuerto actualmente cuenta con 2 pistas para la operación de esta terminal aérea. Acá es muy importante también resaltar que aunque se construyó y se diseñó en el año 59 en un lugar estratégico fuera de comunidades cercanas, tal cual lo estamos viendo en la figura, no existían mayores comunidades. No obstante, este desarrollo, que realmente una terminal aérea lo que genera es un centro de desarrollo para las comunidades, empezaron a existir una construcción urbanística que actualmente pues nos coloca que el aeropuerto se encuentra alrededor de las comunidades de Fontibón, Engativá, y hacia el municipio de Funza sí suele ser en un sector muy rural. Bajo ese esquema y esa problemática que ha tenido el aeropuerto, precisamente por las comunidades aledañas que tienen el impacto producto de la operación aérea en términos de ruido, pues se tiene esta licencia ambiental. La licencia ambiental es la resolución 1034 del 2015, que reemplaza la resolución 1330, que es la que estamos viendo en pantalla, y esa básicamente lo que estipula es el horario de operación de las pistas, buscando beneficios en términos ambientales. Digamos que esa condición se presentó específicamente por el tipo de flota aérea que existía en ese momento, por las problemáticas que también evidenciaron y mostraron las comunidades aledañas al aeropuerto, y digamos que todo un entorno frente a la generación de impactos ambientales que son identificados. Bajo ese esquema de la resolución 1034 del 2015, y es por la cual actualmente opera el aeropuerto, se hace este proyecto de modificación de licencia ambiental. Este proyecto de modificación de licencia ambiental, como lo veíamos en el video, no es más que configurar el aeropuerto en horarios diferentes. ¿Qué quiere decir? Que en ciertas franjas horarias van a tener permitido
el despegue de las aeronaves hacia la ciudad de Bogotá y en otras franjas horarias hacia el municipio de Funzo. Eso cumple con una serie de requisitos y evaluación tanto de seguridad operacional aérea, también en términos ambientales y también de la asignación que tienen los operadores aéreos para poder realizar este tipo de operaciones aéreas o procedimientos aéreos. Basado en esos términos es que se diseña este concepto de la propuesta de modificación de licencia ambiental y en el cual actualmente nos encontramos en trámite mediante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Un poco la justificación que veíamos también en el video es que este aeropuerto y la terminal aérea, que de hecho sirve de referencia para todos los aeropuertos a nivel nacional y que ha servido también de referencia a nivel regional de las Américas como un aeropuerto en términos sostenibles, es porque a pesar del crecimiento que ha tenido este aeropuerto en términos de operaciones, en términos de movilización de pasajeros, en términos de movilización de carga, pues ha hecho diferentes actividades y acciones ambientalmente sostenibles. ¿Y por qué? Porque lo que se quiere lograr es que esa limitación que genera la operación o que genera la licencia ambiental, pues permita una flexibilización basados en términos ambientales. Por eso podemos ver que este aeropuerto, digamos que a nivel regional o a nivel nacional, pues concentra la mayor cantidad de operaciones aéreas y asimismo conecta las regiones apartadas de Colombia o a las regiones que son de difícil acceso por otros medios de transporte, precisamente por la geografía que tiene este país. Por eso ha sido muy importante la conectividad que representa esas zonas mediante el transporte aéreo. A nivel de la región de las Américas, pues vemos también un beneficio que tiene este aeropuerto y es permitir una conexión de distancia equilibrada tanto para la región de Norteamérica, la región Caribe y la región de Sudamérica, pues por la ubicación estratégica que tiene Bogotá y pues a su vez Colombia. Este proyecto de licencia ambiental, pues como bien lo estaba diciendo, busca entonces mantener el impacto sostenible positivo balanceado con crecimiento y desarrollo del país, precisamente por los beneficios que ha tenido esta terminal aérea y por ser uno de los aeropuertos más importantes a nivel de Latinoamérica y obviamente el más importante a nivel nacional. Bajo ese concepto se desarrolló esta licencia ambiental que cumple con la resolución 0114 del 2015, que son los términos de referencia. Estos términos de referencia eran lo que mencionaba al inicio de esta presentación, que son los requerimientos que exige la autoridad ambiental para que se desarrolle una evaluación ambiental, una evaluación de impactos ambientales y asimismo ver la viabilidad o no de este proyecto. Existe otra resolución que es la resolución 1408, que es una metodología que básicamente, o para nosotros entender cuáles son la diferencia de los términos de referencia y la metodología, los términos de referencia es todo lo que se tiene que hacer y la metodología es cómo se tiene que hacer. Entonces, uniendo esas dos resoluciones, pues llegamos a hacer todo un estudio de impacto ambiental. Es importante mencionar que esa propuesta que estábamos viendo en el video, que es por franjas horarias, de 12 a 5 de la mañana hacia donde se opera, de 5 a 6 de la mañana hacia donde, se diseñó, todas estas 24 horas de operación del aeropuerto, se diseñaron basados en diferentes actores, precisamente de la entidad, de la aeronáutica civil, mediante el alcance que tiene cada uno. Recordemos que muchas dependencias de la aeronáutica civil manejan conceptos basados en la prestación de los servicios a la navegación aérea o la seguridad operacional aérea o directamente todo lo que involucra la continuidad de operación de los operadores aéreos precisamente en esta terminal aérea. Entonces, para llegar a esta propuesta, si bien tiene que cumplir con términos ambientalmente sostenibles y todos tienen concepto del desarrollo ambientalmente sostenible de la aviación civil, cada uno de ellos maneja su especialidad y profesionales, obviamente, para lograr el objetivo y el alcance de cada una de las secretarías o de cada una de las oficinas que maneja al interior la aeronáutica civil. Engranando todos esos conceptos y engranando todos estos aportes que dieron cada uno desde su experticia,
pues se llegó al consenso de esta operación o de esta propuesta operacional que cumple tanto términos de seguridad operacional aérea, tanto el implemento de asignación de operación precisamente para las aerolíneas, y que cumpliera obviamente con un desarrollo ambientalmente sostenible, pues obtenemos esta propuesta configuracional. Resumiendo, lo que hemos logrado obtener con esta modificación de licencia ha sido tener dos objetivos muy importantes, que es la configuración operacional de las pistas y que el recinto prueba motores funcione en un horario diferente, en un horario continuo. Bajo esas dos condiciones también se establece un término que es cuota de ruido. El término cuota de ruido ha sido implementado por la Autoridad Aeronáutica de Inglaterra, que son condiciones en las cuales por los niveles de ruido se restringen las operaciones aéreas. Yo lo llevo a los términos cuando hablamos con las comunidades, yo lo llevo a esos términos de decir, es como un pico y placa para las aeronaves más ruidosas. Nosotros entendemos a veces un poco mejor el concepto cuando hablamos de autos, y es que cuando los autos o los automóviles tienen un tema de pico y placa, pues simplemente es una restricción por franjas horarias. Eso es algo parecido con el tema de cuota de ruido que se está implementando. Y es que porque las aeronaves que generan mayores niveles de ruido en los certificados de las aeronaves que tienen, pues se restringen precisamente para que ese impacto que generan las aeronaves pues no sea directamente enlazado con las comunidades que están alrededor del aeropuerto. Entonces ahí es donde empezamos a ver el beneficio de tener una operación mejorando o limitando precisamente las aeronaves con mayores índices de ruido, pero que a su vez no restrinja del todo la operación de un aeropuerto por, digamos, que la importancia que este tiene. Este es el recinto prueba de motores, que de hecho es algo muy importante que tiene el aeropuerto, que es una infraestructura asociada a términos acústicos donde reduce los niveles de ruido cuando una aeronave necesita hacer sus pruebas de motores. Recordando que esta es una actividad bastante ruidosa porque se tienen que probar los motores a mínima, máxima, media o máxima potencia, precisamente para saber si aquellas modificaciones, si aquel mantenimiento que se ha ejecutado para los motores ha sido eficiente y eficaz. Entonces, esa actividad es la que tiene que desarrollar una aeronave, y por ende en este aeropuerto pues se dirige a este recinto prueba de motores, que está ubicado también estratégicamente al interior del aeropuerto para que genere el menor impacto de emisión de niveles de ruido. Este recinto prueba de motores actualmente funciona entre las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche, pero lo que se pretende es que al ser una actividad esencial y de seguridad aérea para los operadores aéreos, pues que pueda funcionar 24/7, sabiendo que en principio pues se tienen un recinto, que fue la infraestructura que estábamos viendo, que permite que se atenúen los niveles de ruido, es decir, que al interior suene digamos que los niveles de ruido a máxima potencia que generan los motores, pero ya uno sale del recinto y precisamente pues por las condiciones del recinto pues ya deja de escuchar tan duro ese impacto. Es básicamente eso. Para lograr eso, obviamente se tienen que hacer modelos. Estos modelos no dejan de ser algo predictivo y generan unas condiciones frente al escenario. Si ese recinto prueba de motores funcionase 24/7, pues cuáles serían los niveles de ruido. Para eso se genera en un software que es altamente predictivo, que establezca cuáles serían los resultados. Así es como también digamos que se generan el resultado de cambiar una configuración aérea o hacia dónde pueden operar los aeropuertos. Con todos estos resultados y con todos estos, con este concepto que ha sido el estudio de impacto ambiental, pues lo que se realiza en este estudio es una evaluación del impacto que generaría esas condiciones que hemos visto anteriormente. Entonces, si el aeropuerto funciona de una forma, franjas horarias de una forma diferente como está actualmente, si el recinto prueba de motores funciona también de una forma diferente, pues se tiene que analizar cuál es el impacto en el medio abiótico, medio biótico y el medio socioeconómico frente a esa operación del aeropuerto.
Para eso, digamos que se analiza cada componente y se llega a generar un área de influencia que está determinada por la curva de los 65 decibeles, porque es el impacto que más se identifica. Entonces, esta curva de 65 decibeles pues determina un área asociado a la exposición de los niveles de ruido de 65 decibeles, y acá, como podemos observar, pues se desarrolló para la localidad de Engativá, Fontibón y el municipio de Funza. ¿Y eso que representa internamente? Representa un análisis en el componente socioeconómico. Acá estamos viendo, por ejemplo, para la localidad de Engativá, cuáles son los barrios que se encuentran al interior. También para la localidad de Fontibón, caracterizar socioeconómicamente, eso es un aspecto también muy importante, ver las tendencias del desarrollo que se tienen en esos barrios o unidades territoriales, ver cuáles son las condiciones también socioeconómicas y dinámicas poblacionales que hay allí adentro, porque se van a ver afectados por la operación y el resultante de los 65 decibeles, que es los niveles. No obstante, pues se hace una comparación, esto es muy importante que también relacionarlo, y es que nosotros evaluamos los dos escenarios, evaluamos como el escenario sin proyecto, que involucra lo que sucedería si el proyecto pues no se ejecuta, y el otro el escenario pues es el proyecto de modificación. Acá en estas áreas podemos ver cómo cambia los niveles de ruido y se extienden áreas asociadas a la operación de este proyecto. Realmente es una extensión no sobredimensionada, no se considera que sea un impacto sobredimensional lo que se está realizando o el proyecto, precisamente porque está avanzado en conceptos del desarrollo ambientalmente sostenible que tiene la aviación civil internacionalmente. Una comparación también muy importante es que veamos acá, estas son las áreas que se tenía para el 2014, que fue cuando se hizo la modificación actual de la licencia ambiental. El área azul que estamos viendo es el área que existía para el 2014. Los niveles de ruido hacia la ciudad se extendían casi hasta la avenida, esa creo que es la avenida 68, ¿sí? Referenciándolo directamente en un plano cartográfico. No obstante, por las diferentes medidas de mitigación y por las acciones que se plantean dentro de este estudio, pues se va a reducir los niveles de ruido y se mantienen en un margen bastante cercano al aeropuerto. Como bien lo venía mencionando, pues para eso, para este estudio, para eso sirve este estudio, y es la identificación o zonificación ambiental que existe al interior de esa área de influencia. Esa área de influencia determina qué actores, tanto del medio biótico y medio socioeconómico, van a estar al interior de esa área, y por el cual yo tengo que generar medidas de mitigación o medidas de corrección frente a ese impacto que se está generando. Algo que les estaba mencionando, pues la evaluación ambiental no deja de ser algo diferente a que tenemos un escenario sin proyecto y un escenario con proyecto. ¿Sí? Si esto se lleva a cabo, ¿cuál sería el impacto? Si no se lleva a cabo, ¿cuál sería el resultante? Y bajo esas dos consideraciones, pues se hace una evaluación ambiental. Ya entrando en materia, algo muy importante que fue con las comunidades. Las comunidades, el principio que ha tenido la aeronáutica civil siempre ha sido de mantener una democratización de la información. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aunque la aeronáutica civil reconoce a los líderes escogidos democráticamente, no se enfoca principalmente y no se extiende la información principalmente a ellos, sino que a cualquier persona que está interesada en conocer cuáles son los procesos de avance que ha tenido el aeropuerto en términos ambientales y de configuración del aeropuerto, pues se le extiende y se le comparte este tipo de información. Este es el caso en que en tiempos de pandemia y contando con medidas de bioseguridad hemos atendido los requerimientos de las comunidades frente a la extensión de información, donde hemos hecho perifoneo, hemos hecho cuñas radiales, hemos enviado mensajes de texto, hemos repartido volantes, hemos extendido por redes sociales, llamadas telefónicas y todo, digamos, los medios de comunicación que hemos intentado garantizar que todas las personas que están alrededor del aeropuerto se cubran con este tipo de información. La mayor parte
de personas que son receptivas a este tipo de información. En el caso de FUNSA, este es un mecanismo también muy importante que ha sido el ir, por ejemplo, voz a voz o casa a casa, precisamente extendiendo cuál es la información y cuáles han sido los resultados. Porque en estos tiempos de pandemia, pues hemos visto que no todas las personas tienen acceso a la información digital y a los medios de comunicación digitales, y por eso ha sido muy importante que lograr articular otros medios de comunicación que las personas pues atiendan estos resultados y esta información. Este ha sido como uno de los principales acciones que se ha tenido para el municipio de Funza en su sector rural. Esto ha sido unas piezas divulgativas que hemos aprovechado para que las comunidades también mantengan esa información. No solo ha sido por ejemplo, tener piezas divulgativas como folletos, porque a la larga, digamos que esos folletos no se consolidan o no se mantienen por las personas, diferente a, por ejemplo, tener un calendario para el 2021 donde tiene la información de la modificación de la licencia, tiene aspectos técnicos, pero a su vez sirve para también tener un calendario. Eso es más aprovechoso para una comunidad, así como tener una agenda en la cual dice la información del aeropuerto, pero pues también le sirve a una persona para tener anotaciones. Entonces eso ha sido una de las estrategias de divulgación que se ha tenido durante el desarrollo de este estudio y de este impacto. Finalmente, y como también escenarios participativos, ha sido recoger las comunicaciones que tienen precisamente las comunidades, donde ellos generan un espacio que manifiestan cuáles serían esos impactos asociados a este proyecto. Eso hace parte de la elaboración del estudio de impacto ambiental e involucra que uno tiene que escuchar a las personas cuáles sus conflictos frente a que este aeropuerto esté operando actualmente como está operando y que se proyecte a un cambio de modificación de la licencia. Esto reúne diferentes aspectos, diferentes impactos recogidos por la comunidad, donde podemos identificar, casi siempre está asociado, a la generación de expectativas y generación de conflictos, que ha sido el aeropuerto, ¿sí? Independientemente de toda la trazabilidad en la cual yo estaba hablando, cómo inició el aeropuerto, cómo se fue, digamos que desarrollando los centros poblacionales, pues independientemente de toda esa trazabilidad que se ha tenido, no se desconoce, digamos que actualmente existan esas comunidades y que existan vecinos del aeropuerto, que no dejan de ser eso, los vecinos con los cuales tenemos que generar medidas de mitigación y un buen convivir frente al aeropuerto y las comunidades vecinas de este aeropuerto. Para ello se desarrollan planes de manejo ambiental, que son instrumentos ambientales con diferentes actividades y medidas que generarán entonces una reducción de aquellos impactos identificados y que logren entonces ese buen vivir entre las comunidades y frente a la aeronáutica civil con este aeropuerto. Es un aspecto muy importante. Bajo eso también se diseñó un plan de gestión social, que es esa interacción continua entre ese plan de manejo ambiental, esas actividades continuas de reducción y mitigación de impactos ambientales, y yo cómo le transmito esa información y cómo le doy a conocer a las comunidades eso que yo estoy haciendo con respecto al mejoramiento del aspecto ambiental, ¿sí? Por este proyecto. Entonces, para eso se diseñó también un plan de gestión social que involucra la sensibilización y educación con las comunidades, la información y comunicación, el apoyo y cogestión interinstitucional y comunitaria, es reconocer también cuáles son los diferentes actores que hay alrededor del aeropuerto para tener una interacción continua y generar diferentes mecanismos de avance, como ha sido, por ejemplo, el desarrollo con la Secretaría de Planeación del Distrito Aeroportuario. Entonces, esos son trabajos interinstitucionales que se han desarrollado para que las comunidades se vean beneficiadas de que no solo es el aeropuerto generando operación, sino que también hay una responsabilidad por parte ambiental y por parte social que hace directamente el aeropuerto y obviamente los operadores aéreos de este aeropuerto.
Bajo ese diseño, pues, hubo un aspecto muy importante que fue la inclusión de barreras acústicas. Dentro de ese diseño que se plantea como medida o como actividad a desarrollar, pues se diseñó una barrera acústica, la cual cumple con establecer una característica que es la reducción de niveles de ruido en las zonas laterales de la pista. Entonces, en las zonas laterales de la pista, lo que se planea como resultante de esta evaluación y valoración ambiental es implementar barreras acústicas que reduzcan los niveles de ruido. Para eso también se diseñó un modelo, que es lo que estamos viendo acá, que por la implementación de este tipo de barreras acústicas, tanto para la localidad de Fontibón y Engativá, en los laterales de las pistas, pues pueda haber una reducción efectiva frente a los niveles de ruido. Esos son uno de los resultados que generó también este tipo de evaluación ambiental. Ya con esto finalizo las condiciones y las características del desarrollo de este estudio de impacto ambiental a modo de mostrar y enseñar cuáles han sido los aspectos que ha tenido en cuenta la aeronáutica civil, cuáles han sido las consideraciones también ambientales para desarrollar ese término de desarrollo ambientalmente sostenible de la aviación civil, que no es fácil. Realmente esto genera todo un aspecto de evaluar múltiples factores. No solo se enfoca en el tema ambiental, se tiene que enfocar también que no se deje a un lado la seguridad operacional aérea, no se tiene que dejar a un lado la prestación de los servicios a la navegación aérea y lo que involucra tener el control de un tráfico aéreo tan importante como el que se tenía, por ejemplo, antes de la pandemia para este aeropuerto, la logística que eso implica. Entonces, el evaluar todo ese entorno, digamos, logístico que involucra la operación de un aeropuerto y que eso represente también un desarrollo ambientalmente sostenible, pues ha sido todo un reto. Entonces, para la aeronáutica civil ha sido como involucrar todos estos actores que a la final representen un beneficio conjunto y responsable, obviamente, y que sea responsable para la sociedad y para la economía, y también, obviamente, y no dejando de un lado el sector ambiente, que esto involucra bastante de la aviación civil, y que pues el aeropuerto y la aeronáutica civil va planeando sus estrategias para digamos que lo que involucra el Plan Estratégico Aeronáutico 2030. Entonces, haciendo todo este balance y todo este concepto, actualmente pues nos encontramos en esta modificación de licencia ambiental que ha generado bastantes retos para las comunidades, para la aeronáutica civil, para las autoridades ambientales, pero que lo que hemos visto tanto en los desarrollos y estudios ambientales es muy viable que esta operación aérea se pueda llegar a realizar teniendo en cuenta pues todos los beneficios que representa esta evaluación. Ese es, digamos, que los aspectos que queríamos tratar el día de hoy, teniendo en cuenta pues esos conceptos tanto técnicos como digamos, de las comunidades y cómo se atienden todos estos aspectos que hemos tratado el día de hoy. Ya con eso termino mi presentación y doy paso a Diana. Muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros este tema tan importante y tan interesante y enseñarnos a toda la comunidad aeronáutica cómo se realizaron estos estudios de las acciones ambientales sostenibles para el óptimo desarrollo de la aviación. Ahora saludamos a todos los espectadores que nos están acompañando en este momento y nos están escribiendo por el chat. Tenemos bastantes preguntas, Inge. Nos saludan desde Villavicencio, desde Cúcuta. Una de las preguntas es, ¿la ANLA ya autorizó la modificación de la licencia? No, como lo estaba mencionando, es un proceso bastante extenso. Es un proceso en el cual se tiene que hacer concertación con las comunidades, se tiene que evaluar con autoridades ambientales, digamos que también teniendo en cuenta que si bien el proyecto es vigilado por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues existen otras autoridades ambientales que también tienen que saber de este proyecto. Se tiene que cumplir con los términos de referencia y con la evaluación que se hace por parte de la autoridad ambiental.
Entonces, en este momento no hay una aprobación de este proyecto de modificación de licencia ambiental. Lo que hay actualmente es una evaluación por parte de la autoridad ambiental donde ha solicitado información adicional. Existe un auto de inicio que le da, digamos que, viabilidad a la autoridad ambiental con respecto a evaluar este proyecto. Sin embargo, la autoridad ambiental pues consideró que se necesita información adicional en algunos aspectos de este estudio. Entonces, la autoridad, la Aeronáutica Civil, pues actualmente se encuentra recopilando esa información adicional para que nuevamente sea evaluado por parte de la autoridad ambiental, pero no es un proceso que ha culminado aún. Listo, Inge, gracias. También nos saluda acá Victoria, ella dice que está presente desde la Oficina de Comercialización e Inversión del Nivel Central acá en Bogotá. Bienvenida, Victoria. Otra preguntita que nos hacen, es decir, que en términos de sostenibilidad, ¿qué está haciendo la Aerocivil? En términos de sostenibilidad, y es muy importante ese concepto del desarrollo ambientalmente sostenible de la aviación civil, es involucrar todos los aspectos que generan impactos frente a las comunidades aledañas, y para eso entonces involucra el desarrollo y conceptos que se manejan internacionalmente para una operación sostenible. ¿Eso qué ha involucrado? Eso ha involucrado generar normas que estandaricen procedimientos que generen menores impactos de ruido, menores emisiones atmosféricas para las comunidades y pues para el entorno cercano a un aeropuerto. Eso ha involucrado toda una gestión y articulación precisamente o normativamente para regular e ir exigiendo, digamos que una renovación de la flota aérea para aquellas aerolíneas, operadores aéreos que no han actualizado su flota aérea, y diferentes instrumentos en los procedimientos aéreos que conlleve a que estos procedimientos aéreos pues se hagan de una forma ambientalmente sostenible, ¿sí? Entonces, para eso se ha desarrollado esos mecanismos, también se ha implementado el control y vigilancia continuo, que es un sistema de vigilancia y control ambiental, el cual regula 24/7 cuáles son las emisiones de niveles de ruido, también emisiones atmosféricas de la aviación civil como mecanismo de control y seguimiento riguroso ante esas operaciones aéreas. Entonces, no solo se está exigiendo a los operadores aéreos, digamos que tener esa flota aérea con mejores índices, o con menores índices, perdón, de emisiones de ruido y emisiones de contaminantes atmosféricos, sino que también regula 24/7 con un sistema altamente preciso cuál es ese impacto para estar conjuntamente trabajando y desarrollando nuevos métodos de reducción de impactos ambientales. Qué bueno, ingeniero. Acá nos dicen, ¿qué actividades de compensación en el área de influencia tienen organizar, teniendo en cuenta los principios de la gestión ambiental? Ok, existe, digamos que como estábamos viendo en el video, existe el término Balance Approach, que es el manejado por la OASI, digamos que es el referente que tiene la Aeronáutica Civil para manejar y establecer todas sus normas a nivel del aeropuerto, y para ello entonces se han relacionado diferentes actividades. Dentro de la planificación y gestión del uso del suelo se ha hecho, digamos que con parte del distrito, cuáles son las áreas identificadas precisamente alrededor del aeropuerto que se deben considerar como de alto impacto precisamente por los niveles de ruido, para generar mecanismos por parte del distrito, que esto es la labor interinstitucional, en la cual el distrito tiene que reconocer esas áreas, que de hecho ya lo hizo desde el año 1990, mediante decretos y diferentes actualizaciones de los decretos, para establecer esas áreas que son de uso del suelo restringido precisamente por la operación del aeropuerto en términos ambientales. Eso ha sido una de las actividades y medidas que se han realizado con la gestión ambiental respecto al uso del suelo. Con respecto a otro tema, otro ítem que podemos asociar al tema de gestión ambiental, se enlaza al cambio y renovación de flota aérea. Entonces, dentro de este proyecto de modificación de licencia ambiental se establece
ciertas condiciones articuladas a la resolución 1599, que es la resolución por la cual se establece un protocolo de medición y seguimiento a los niveles de ruido. Este protocolo lo que quiere decir es que aquellas aeronaves que tienen mayores índices de niveles de ruido y que han sido identificadas, pues tienen la obligación de generar un plan de reducción de niveles de ruido que va articulado a un cambio de renovación de flota aérea cumplibles a cierto tiempo o con cierto cronograma. Es el caso de una aerolínea en el cual tenía una de las flotas aéreas más antiguas. Mediante esta resolución se ha articulado precisamente a generar un plan de reducción de niveles de ruido con una proyección. Ya en junio de este año se empieza a hacer la renovación de la flota aérea, ya empiezan a cambiar sus aeronaves por la articulación que ha hecho precisamente el tema de gestión ambiental frente a aeropuertos. Otro aspecto ha sido la inclusión de las barreras acústicas como medida de mitigación frente a los niveles de ruido que se realizan alrededor del aeropuerto o que se tienen alrededor del aeropuerto. Esto involucra entonces otra actividad frente a las actividades de emisión de ruido y que generará una reducción importante frente a los niveles de ruido. Considerando esas actividades, entre otras varias como el seguimiento con el sistema de vigilancia y control ambiental, se articulan precisamente a generar un plan de manejo ambiental integrado con también aspecto socioeconómico y aspecto biótico que generarán entonces que este proyecto pues sea viable en términos ambientales. Bueno, ingeniero, una pregunta muy interesante que nos hacen acá: ¿cómo ayudan las comunidades con el estudio ambiental? Es muy importante y ha sido muy importante durante el desarrollo de estas actividades la percepción que tienen las comunidades. Entonces, ¿cómo nos han ayudado? Nos han ayudado primero a la divulgación de la información. En este concepto de democratizar la información, nos ha permitido identificar a aquellos actores que no toman la información para generar falsas noticias o para generar falsos rumores del aeropuerto, sino que en esta interacción con las comunidades hemos podido identificar aquellos actores sociales que generan acciones positivas, por ejemplo en la divulgación asertiva de la información. Nos han ayudado también en el aspecto a generar esos conceptos y esos talleres de impactos donde ellos identifican impactos asociados a la operación aérea que a lo mejor no se hayan tenido en cuenta en el estudio, ¿sí? Y eso involucra muchas veces una evaluación adicional. Por ejemplo, tuvimos el caso de una comunidad que se quejaba y identificó un impacto asociado a que ciertos reflectores que se encuentran cerca de la terminal aérea de carga están las 24 horas encendidos, y eso genera a las comunidades que se encuentran cerca a la cabecera de la terminal aérea de carga, generan que constantemente haya luz, ¿sí? Entonces ese había sido, por ejemplo, un impacto no identificado, y lo cual pues se procedió a evaluar y a cuantificar qué impacto se tendría por este proyecto. Entonces, en ocasiones también nos ha servido para identificar impactos adicionales que no se han relacionado por las actividades. Qué bueno, ingeniero. Le damos una cordial bienvenida al señor Ramiro desde el aeropuerto de Palmira Valle, que también nos están acompañando el día de hoy. Bueno, seguimos con preguntitas. Aquí hay otra relacionada con las comunidades y nos dicen: ¿qué puede pasar en caso de que las comunidades no den la aprobación al proyecto, que se opongan a este proyecto o que no estén de acuerdo, ingeniero? Realmente, digamos que la aeronáutica civil pues no es competente en evaluar este tipo de argumentos que realizan las comunidades. La autoridad ambiental es realmente, por decirlo así, el juez frente a este proyecto. ¿Qué nosotros brindamos como aeronáutica civil frente a este proyecto de licenciamiento ambiental? Dar todas las garantías
en que se va a desarrollar un proyecto ambientalmente sostenible, que se va a desarrollar también en términos de seguridad operacional aérea, que se evaluaron las condiciones y características que mencionaron las comunidades, que se evaluaron desde todos los ámbitos posibles las condiciones frente al impacto o no de esta operación aérea, ¿sí? Basados en esos, la autoridad ambiental como juez va a decidir si la aeronáutica civil, como presentación de todos estos requisitos y todas estas consideraciones por parte de la evaluación de un estudio de impacto ambiental, se tienen en cuenta las condiciones que presentan las comunidades, para así generar un consenso frente a este proyecto y frente a lo que manifiestan las comunidades. Entonces, a la larga, la que va a tener la decisión frente a este tipo de solicitudes y de lo que manifiesta la comunidad va a ser pues, la autoridad ambiental. Pero pues, recordando que la aeronáutica civil se ha hecho un trabajo bastante riguroso frente al concepto, percepción y análisis que tuvo la comunidad, y para eso respondió con medidas de mitigación y medidas de manejo ambiental que reducirán el impacto por esta modificación. Y de todas maneras, ingeniero, a las comunidades también les están haciendo estas charlas y los están capacitando, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Dentro de eso pues también existe el plan de gestión social, pero primero se tiene un taller de impactos con las comunidades. Este taller de impacto lo que ha involucrado ha sido una socialización, una realización de un espacio donde se escuchan las comunidades, donde se interactúa con las comunidades y donde frente a los impactos identificados, la aeronáutica civil ha presentado las soluciones a esta problemática que ha identificado las comunidades. Entonces, ante eso, pues ha existido una interacción con las comunidades frente a este proceso, y asimismo, posterior a si se llega a dar, pues también va a existir un plan de gestión social frente a mantener esa continua interacción con las comunidades. Inge, y teniendo en cuenta en la pandemia en la que estamos, que todos estamos desde casa trabajando, ¿cómo han llegado esas comunidades para poderles informar de esto? Bueno, la aeronáutica civil ha desarrollado diferentes mecanismos. Dentro de eso se estableció una metodología asincrónica y sincrónica. Estoy involucrado de que, dependiendo de las condiciones y dependiendo de las características socioeconómicas de las comunidades dentro del área de influencia, pues se desarrollaron estos dos espacios. El primer espacio, que es el espacio sincrónico, ha involucrado este tipo de interacción con el que estamos teniendo el día de hoy, que es por medios digitales, por medio de plataformas virtuales, hacer un directo donde pues interactuamos con las comunidades, se especifica el proyecto, se evalúa cuáles son las condiciones, los espacios participativos, y así se ha hecho estos espacios. Hemos tenido alrededor de 5 espacios en la localidad de Fontibón, 5 espacios en directo con la localidad de Engativá y 5 espacios con con el municipio de Funza, atendiendo también los actores gubernamentales como Procuraduría, como alcaldías municipales y locales, para lograr abarcar la mayor información y el mayor alcance de información para estas comunidades que se pueden conectar de manera sincrónica. De manera asincrónica, lo que se hizo fue enviar y transmitir mediante este tipo de información, como veíamos, los calendarios, agendas, folletos, para que las personas se enteraran de este proceso y asimismo pudieran hacer parte con canales de comunicación, llamando o enviando mensajes de texto o enviando correos o enviando cualquier tipo de información o haciendo la pregunta ahí mismo en campo con los profesionales sociales, para así mismo consolidar preguntas y pues darle solución o darle su respectivo alcance con las comunidades. Esos fueron los dos mecanismos participativos con las comunidades, obviamente vinculando el tema de bioseguridad, que fue algo muy importante en el desarrollo de esta metodología. Muy interesante, ingeniero, que se le esté garantizando la participación y todo lo que se está haciendo
para la modificación de licencia ambiental a las comunidades que son las primeras afectadas? Bueno, por acá nos quedan dos preguntitas. Una dice, ¿estos estudios ambientales se hacen en otros aeropuertos del país o solamente en Bogotá? Por normativa nacional se tienen que hacer, es decir, cada aeropuerto tiene que contar con su instrumento ambiental que basa obviamente en un licenciamiento ambiental. No puede existir un aeropuerto que no opere regulado con una licencia ambiental, precisamente porque se tiene que regular, bien sea por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en el caso de que sea internacional, o nacional en el caso de que sea, pues ahí digamos que aplicaría una corporación directamente para evaluar todo este tema de licenciamiento ambiental. Luego entonces todos los aeropuertos sí deben tener pues esta licencia ambiental, pero pues en este caso específico que estamos hablando el día de hoy, pues estamos trayendo a colación el ejemplo de lo que ha sido la licencia ambiental para el aeropuerto más importante de Colombia, y cómo se ha abordado, digamos, desde muchos aspectos para el cumplimiento de esa licencia ambiental. Bueno, ingeniero, y para terminar, nos dicen, ¿este estudio ambiental tiene que ver algo con el plan piloto? ¿Eso está vigente todavía, ingeniero? No, nosotros desarrollamos un espacio en donde se desarrolló un plan piloto. Este plan piloto lo que buscaba era evidenciar cuál era la configuración mejor adecuada en términos sostenibles para el aeropuerto. Estuvimos recopilando información con respecto a niveles de ruido, con la red de monitoreo de ruido, y con toda una evaluación también interna para la aeronáutica civil, ¿sí? Dentro de eso, algunas condiciones y algunas particularidades del plan piloto se tuvieran en cuenta, obviamente, para este proceso de modificación de licencia, pero digamos que la estructura del plan piloto pues no se tuvo en cuenta. Asimismo, este plan piloto pues tuvo vigencia hasta el mes de marzo del 2020. Actualmente no se está operando y desarrollando ningún plan piloto en términos del aspecto ambiental que era para ese momento en el cual nosotros estábamos evaluando el desarrollo de ese plan piloto. Actualmente digamos que el aeropuerto está, y todos los aeropuertos a nivel nacional están regidos bajo el decreto de declaración de emergencia económica y sanitaria, y entonces pues su configuración está basada en ese decreto, y eso digamos que serían los aspectos con respecto al plan piloto. Perfecto, ingeniero. Acá la señora Luz nos manda un saludito, dice que muy interesante la conferencia, que muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Luz, a usted por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ingeniero, no siendo más, una vez más agradecerle por estar acá en el espacio de EU Digital Medio Ambiente. Muchísimas gracias por el conocimiento que hoy nos transfirió. Por hoy terminamos, pero acuérdense que nos vemos dentro de 15 días en una nueva charla. No olviden suscribirse al canal de YouTube, Sea Noticias, donde encontrarán las charlas que hemos hecho durante este tiempo. Hoy llegamos a ustedes con la producción del Grupo de Relaciones Interinstitucionales del SEA y la colaboración del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna de la Aeronáutica Civil. Quien les habló, Diana Vaquero. Feliz día para todos.